us. Please give us your grace, Father. Amen.
share the topics of prayer with you. 이 시간 기도 제목을 나누겠습니다. 첫 번째로 저희 나라와 민족을 위해서 기도하시겠습니다. 대한민국 각 나라들을 모든 나라들이 하나님이 원하시는 나라들이 될 수 있도록 나라의 지도자들이 하나님의 말씀을 따라갈 수 있도록 기도하겠습니다. Let us pray for the United States and South Korea and all the individual nations so that we may be able to become countries that can do the will of God. Let us pray that the leaders will be able to be strong in God's will. 두 번째로 저희 생명나무 교회를 위해서 기도하겠습니다. 저희 교회의 부흥과 발전을 위해서 기도하고 또한 하나님이 예비해 두신 그 새로운 성전으로 빨리 이동할 수 있도록 기도하겠습니다. 하나님의 응답을 믿고 모든 것이 잘 순조롭게 될 수 있도록 기도하겠습니다. 그리고 사랑과 은혜로 하나가 될 수 있는 이 생명나무 교회가 될 수 있도록 기도하시겠습니다. Let us pray for the Tree of Life Church. Let us pray for spiritual and physical growth. Let us pray for the new sanctuary that God has prepared already for us. And let us pray that all the obstacles in our lives that are like mountains may become like plains, and that we may be able to strongly and firmly walk on that plain. 세 번째로 이 예배를 위해서 기도하겠습니다. 성령님께서 은혜와 지혜를 부어주셔서 이 말씀을 꼭 깨달을 수 있는 은혜를 달라고 기도하겠습니다. Let us pray for the service and let's pray that the Holy Spirit may be present and that He may send us the wisdom and the grace to understand this word and really refreshen the heart of God. And 마지막으로 저희가 가지고 오신 모든 기도 제목을 내려놓고 기도하겠습니다. Let us pray with all the other prayer topics that we have brought here today. 거룩하신 하나님 부르시겠습니다. 거룩하신 하나님 주께 감사드리세. 날 위해 이 땅에 오신 독생자
살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 거룩한 성일을 맞이해서 원근각지에 있는 주의 백성들을 불러주시고 신령과 진정으로 살아계신 하나님을 예배하게 하시고 말씀을 통해서 하나님을 만나고 하나님의 은혜, 하나님의 음성을 들을 수 있도록 축복하시니 감사드립니다. 이 시간에 다시 모여 주의 말씀을 공부하기를 원합니다. 주께서 이 말씀을 들을 때 깨닫는 은총을 En este momento deseamos aprender más de tu 우리의 palabra, Señor. 마음같이 Entonces, 오프가 por 되어서 favor, danos 100배, gracia. 60배, 30배 연배를 거둘 수 있도록 도와 주시옵소서. 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있는 모든 성도가 될 수 있도록 도와 주시옵소서. Sobrepasar 이 시간에 좋은 cada 신령 obstáculo. 한 사람도 없게 하시고 En 말씀을 este 들을 momento oro 때 que nadie se quede 성도처럼 dormido 하나님의 드리는 al escuchar tu 귀한 시간 palabra. 될수 있도록 역사하여 Oro que en 주시옵소서. este tiempo 말씀을 통해서 무장하게 하시고 말씀을 통해서 podamos 우리 considerar 영혼을 tu palabra 성취하시고 algo 우리 영혼을 precioso. 이끌어주는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와 주시옵소서. 말씀을 믿음으로 받을 때 우리 안에 있는 모든 Al aceptar esta palabra, que todos nuestros problemas sean resueltos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 창세기 15장 Vamos a leer en Génesis capítulo 15. Génesis 15. Génesis 15, versículos 7 al 17. Génesis 15, versículos 7 al 17. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La séptima parada de la jornada de Abraham fue Hebrón. Esto sucedió, Abraham llegó a Hebrón a los 83 años y moró allí hasta los 99 años. Esto sucedió en el año 2083 antes de Cristo hasta el 2067 antes de Cristo. En Hebrón sucedieron 7 cosas. El primer incidente sucedió cuando Abraham tenía 84 años, en el año 2082 antes de Cristo. ¿Qué clase de pacto fue este? El pacto de la antorcha. El
primer incidente fue cuando Dios hizo el pacto de la antorcha con Abraham. Está documentado en Génesis 15. La semana pasada estudiamos y aprendimos acerca de Génesis 15:6, cuando dice que Abraham creyó en Jehová y Dios, y él fue contado por justicia, y Dios lo consideró un hombre justo. Y esto explica la relación entre Dios y sus hijos. Y ahora el pacto de la antorcha también nos enseña algo muy importante. Primero, cuando Dios llama, tiene una razón. Cuando Dios lo llama a uno, hay un objetivo que Él quiere cumplir. Leamos el versículo 7. Génesis 15:7. Génesis 15:7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Y por qué? Para darle a heredar esta tierra. La razón por la cual Jehová llamó a Abraham fuera de Ur de los Caldeos fue para darle la tierra de Canaán. Jehová llamó a Abraham para darle la tierra de Canaán. Entonces, si Dios llamó a Abraham para darle Canaán, ¿por qué Dios nos llama a nosotros? Para darnos el Canaán espiritual, que es el reino de los cielos y el objetivo final, el último objetivo. Yo siempre les enseñé las dos razones por las cuales Jehová nos ha llamado. Son primero para darnos la salvación y número 2 para usarnos. Y al final, ¿cuál es la última meta? Dios quiere darnos el reino de los cielos. Entonces, ¿cuán agradecidos debemos ser nosotros? Sobre Abraham y sobre sus descendientes, Dios los ha llamado para darles Canaán. Esa era la herencia. Pero nosotros, los descendientes de Abraham, no vamos a recibir la tierra de Canaán física, sino la tierra de Canaán espiritual. Entonces, Él nos ha llamado para darnos el reino de los cielos. Leamos primera de Pedro, capítulo 1. Esta es la herencia que Dios tiene para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Leamos juntos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, para tener esta herencia reservada para nosotros, no es la tierra física, sino espiritual. Para tener esta herencia reservada significa que es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Hay muchos políticos, mucha gente hoy en día que tienen maneras muy contaminadas de guardar y ahorrar sus herencias y su plata. Pero sabemos que todas esas compañías, todas esas herencias se acabarán. Hay un dicho en coreano que dice que las herencias nunca
pasan más de 3 generaciones, porque siempre se pierde, pero la herencia celestial nunca se pierde. Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Estas son las 3 características de nuestra herencia. No importa si sea el presidente de la compañía más rica de este mundo, de esta tierra, no hay motivo, no hay razón para ser envidiosos de estas personas, porque tenemos la herencia, la mejor herencia en el reino de los cielos. Y yo oro que ustedes piensen en esta herencia como un gran tesoro. Aleluya. Alcen las manos si ustedes creen que no necesitan el cielo. 성도는 사단의 공격을 계속 쫓아야 돼요. ¿Qué podemos aprender acerca de este pacto? Número 2, los santos tienen que eliminar, sobrepasar todo ataque del enemigo. Leamos de nuevo Génesis 15, versículo 10 al 11. Génesis 15, versículos 10 y 11. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Vemos que las aves de rapiña descendieron sobre el sacrificio de Abraham. ¿Y qué representa estas aves de rapiña? Número 1, los enemigos de los israelitas. Y número 2, estas aves de rapiña representan últimamente Satanás. En Levítico 11:13 también habla de las aves de rapiña. Leamos Levítico 11:13. Si leemos Levítico 11, hay una lista de pájaros o de aves contaminadas. Y las aves de rapiña son una de estas aves. Levítico 11:13. Leamos Levítico 11:13. 자, 11장 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 새 중에 너희가 가진 Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. El gallinazo es una ave de rapiña y está en la lista de aves contaminadas. Hoy en día los israelitas todavía ellos todavía siguen esta ley. Por ejemplo, ellos no comen cerdo. Los judíos, los musulmanes, ellos nunca comen cerdo. Al contrario, los coreanos les encanta el cerdo. Les encanta el tocino. Si un animal de 4 patas son contaminadas, es porque sus pezuñas no son divididas y cuando vomitan se comen su vómito. Y es el mismo con los pescados. También hay pescados considerados contaminados. Y Dios les dio esta ley y esta lista de animales y estas aves
que ellos no se podían comer estas aves porque eran consideradas como una abominación. Y vemos que el gallinazo o el ave de rapiña es considerado una de estas aves. Abraham estaba preparando su sacrificio cuando descendieron las aves de rapiña. Y estas aves, al descender, estaban tratando de comerse en el sacrificio de Abraham. Pero aquí vemos que Abraham las ahuyentaba. Por toda la noche le tocó proteger su sacrificio. Leamos Génesis 15:12. Génesis 15:12. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Él pasó toda la noche ahuyentando estas aves, que al caer el sol se quedó dormido, estaba tan cansado. Y hay una enseñanza espiritual más profunda aquí. Y esta es que cuando Satanás nos ataca, tenemos que ahuyentar como hizo Abraham. Durante la prédica de esta mañana les enseñé que la vida espiritual no es un hobby, no es un pasatiempo. Tener una vida espiritual es estar en una batalla brutal contra Satanás. Y cuando Satanás, cuando usted ataca a Satanás o reprenda a Satanás sin fe, va a ser destruido. Para usted poder ser protegido de cualquier ataque del enemigo, debe tener dos cosas o hacer dos cosas. Primero, tiene que estar despierto en oración. Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y número 2, que se encuentra en Mateo 4, del 1 al 11. Número 2, tenemos que aferrarnos a la palabra. Jesús fue tentado por Satanás, pero se aferró a la palabra y peleó con la palabra de Dios y fue victorioso. Aparte de la oración y de la palabra, es imposible ganar esta batalla. Como cristianos, si nos aferramos a la palabra y en oración, nunca vamos a ser destruidos. Pero número 1, como les dije, tenemos que estar despiertos. Si ustedes están orando es porque están despiertos espiritualmente. Y número 2, tienen que estar listos a defenderse con la palabra. Efesios 6 nos enseña que la palabra es como la espada. Pero Satanás, aunque ataca una vez y el cristiano gana esa batalla, Satanás va a seguir atacando, va a volver y va a seguir atacando y nos va a seguir atacando. Leamos Lucas 4. La batalla espiritual es la batalla de toda la vida. Solo porque ganan una batalla no significa que ya se pueden quedar dormidos, no. Leamos Lucas 4. Versículo 13. Lucas 4, 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En Lucas 4 vemos que Satanás tentó a Jesús
Y cuando Satanás acabó con toda tentación, se apartó de él. En español dice se apartó de él por un tiempo, pero en inglés dice que se apartó de él hasta el tiempo apropiado. O sea que Satanás estaba preparando para atacar de nuevo. Satanás atacó los discípulos de Jesús, los amigos más cercanos de Jesús, porque vemos que Pedro le dijo a Jesús que él no iba a ser crucificado y que, ¿cómo le respondió Jesús? Lo llamó Satanás. Y el otro discípulo, quien fue capturado por Satanás, fue Judas. Para continuamente defendernos de los ataques del enemigo, tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que estar despiertos en oración y número 2, estar listos con la palabra de Dios. Hay gente que tienen mucha palabra, pero no oran. Y hay otros que no tienen palabra, pero oran mucho. Estas personas van a ser derrotadas. Porque estas dos cosas son absolutamente necesarias. La oración y la palabra. Número 3, ¿qué podemos aprender a través del pacto de la antorcha? Número 3, para alcanzar al cielo tenemos que sobrepasar un obstáculo. Si fuera manera para llegar al cielo sin obstáculos, sería increíble, pero desafortunadamente no es así. Leamos de nuevo Génesis 15, versículo 13. Génesis 15, 13. Del 13 al 16. Hay 4 cosas aquí importantes del pacto de la antorcha. Número 1, los descendientes de Abraham morarán en tierra ajena y serán esclavos por 400 años. Leamos Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Los israelitas fueron torturados en Egipto por 400 años. Fueron esclavizados y oprimidos en Egipto por 400 años. Pero después de eso, a través del Éxodo, llegaron a Canaán. Pero duraron 40 años en el desierto hasta que finalmente llegaron a Canaán. Al observar este proceso, vemos que los israelitas primero fueron oprimidos en Egipto y esto nos demuestra que para llegar a nuestra tierra de Canaán espiritual tenemos que sobrepasar todos estos obstáculos. Si esto no fuera necesario, ¿por qué Dios los dejó pasar por estas dificultades? A Dios le da alegría cuando pasamos por dificultades y dolor y sufrimiento. No. Sin embargo, Él dejó que los israelitas fueran esclavizados por 400 años. Y esta palabra o esta historia no solo es para los israelitas, sino lo podemos aplicar a nuestras vidas. Para llegar a la tierra prometida necesitamos sobrepasar todos estos obstáculos, sobrepasar tentación. Debemos tolerar este dolor. Verdaderamente Dios quiere romper nuestro orgullo. Quiere romper nuestros deseos carnales, nuestras opiniones.
si nosotros no somos, si Dios no nos rompe, si no rompe nuestro orgullo, no vamos a poder alcanzar Canaán. Nuestras opiniones, hábitos tienen que ser rotos. Si el barro es duro, el alfarero no puede hacer nada con ese barro. Y Dios es nuestro alfarero. Leamos en el libro de Hechos. Hechos 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios debemos pasar por muchas tribulaciones. Entonces, cuando nos lleguen estas tribulaciones, oro que podamos pensar, Dios está rompiendo algo en mi vida para yo poder entrar a su reino. Si pasamos por todas estas tribulaciones y todavía no podemos entrar al reino de los cielos, es muy lamentable. Debemos de aprender a través de todas estas tribulaciones, de este proceso tan difícil. Todos tenemos que romper. Los israelitas fueron esclavizados por 400 años, oprimidos, pero fueron rotos. Y así pudieron ser los personajes centrales de la historia de la redención. Número 4. ¿Qué más podemos aprender? Número 4. No es el propósito de Dios o la voluntad de Dios que nosotros vivamos en pobreza. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de abundancia. ¿Creen en esto? Dios es un Dios abundante y por eso usted y yo, sus hijos, los hijos de Dios, debemos vivir una vida abundante en esta tierra. Cuando Dios creó la humanidad, Él bendijo a la humanidad. Él decidió crear al hombre a su semejanza y Él les dio 5 bendiciones. La bendición de multiplicar y de reinar. O sea, Dios es un Dios abundante y nos bendice. Él quiere que nosotros seamos bendecidos en esta tierra. Claro, hay muchos momentos en que pasamos por pobreza, por situaciones financieras muy difíciles y todo tiene un propósito. Pero su última meta es que nosotros vivamos en abundancia. Entonces oro que todos los miembros de esta congregación sean ricos espiritualmente, pero también físicamente. Leamos Génesis 15, versículo 14.
읽겠습니다. 14절 말씀. Génesis 15:14. 시작. 그 후에 Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después los saldrán con gran riqueza. No solo riqueza, sino gran riqueza. Después de que los israelitas fueron oprimidos por 400 años, durante el éxodo salieron con gran riqueza. Y Dios le prometió esto a Abraham. Si es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en pobreza, Dios, ¿por qué le dio tanta riqueza a los israelitas cuando salieron de Egipto? Nosotros somos los israelitas espirituales. En Egipto ellos trabajaban, no les pagaban, eran siervos, eran esclavos. Pero es importante ver que Dios les da gran riqueza cuando salen de Egipto. ¿Y por qué? Porque Dios nos está diciendo, no es mi voluntad que ustedes vivan en pobreza. Yo soy un Dios abundante. Y como Él es un Dios de abundancia, Él quiere que sus hijos vivan en abundancia. Digamos que sus hijos viven en pobreza. Como padres, ¿ustedes van a sentir orgullo? No. Van a estar frustrados. Alcen la mano si quieren que sus hijos vivan en pobreza. Que vivan del gobierno todas sus vidas. No. La Biblia dice esto acerca de posesiones. Posesiones materiales. Número 1, no idolatren. No podemos idolatrar posesiones materiales, no podemos depender de nuestras posesiones materiales, no podemos amar a nuestras posesiones materiales. Leamos Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto nos muestra que no podemos servir a Dios y a nuestras riquezas. Entonces, ¿a quién debemos servir? A Dios, no a nuestras riquezas. No podemos idolatrar nuestras riquezas o depender o amar a nuestras riquezas. En Mateo 6, 24 usan la palabra riquezas, que en griego es mamonas. En griego, esta palabra riquezas es mamonas. Esta palabra mamonas es el origen de la palabra mormón, como la religión, mormones. Viene de esta palabra griega que significa riquezas. Y mamonas o mamonismo, digamos, es alguien que adora riquezas. La mayoría de la gente hoy en día, si no sirven a Dios, es porque sirven a sus riquezas y son esclavos a sus riquezas. La Biblia nos dice que
Sí, necesitamos plata, pero no debemos adorar o servir a nuestras riquezas. Y número 2, necesitamos plata, pero no podemos amar a la plata o nuestras riquezas. Leamos 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El amor es la raíz de todos los males, ¿cierto? No. Tienen que leer la palabra atentamente. El dinero no es la raíz de todos los males. Para nosotros poder trabajar en esta iglesia, en las obras de Dios, necesitamos recursos, ¿cierto? Leamos 1 Timoteo 6, versículo 10. Leamos juntos. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor. Amor en hebreo es agape. Agape describe el amor que debemos de, el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces, amar al dinero como amamos a Dios es la raíz de todos los males. Hoy en día pensamos que el dinero es lo mejor, es lo máximo. Necesitamos dinero, sí, y necesitamos usar el dinero, sí, pero ¿qué no debemos hacer? No debemos servir el dinero, no debemos amar el dinero y no debemos sentir envidia. Sentir envidia es una señal que hay idolatría en nuestros corazones. No debemos sentir envidia contra los que tienen plata. Dios quiere que vivamos en abundancia, sí. Y usar esta abundancia para su propio bien y el bien de los demás. Pero oro. Y yo oro que los miembros de esta congregación sean ricos espiritualmente y físicamente, pero debemos acordarnos de estas 3 cosas. No debemos amar, servir, ni sentir envidia por el dinero. La quinta enseñanza es que la muerte no indica el final. La gente de este mundo dicen que la muerte es el último capítulo, es el final de la vida de uno. Y si esto fuera verdad, no necesitaríamos una vida espiritual, no necesitaríamos venir a la iglesia y dedicar nuestras vidas y nuestros recursos a Dios. Pero nosotros sabemos que la muerte no es el final. Leamos el versículo 15. Génesis 15:15. Leamos Génesis 15:15. Leamos juntos Génesis 15:15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. La tercera bendición o promesa del pacto de la antorcha es que Abraham llegaría a sus padres en paz y sería sepultado en buena vejez. Acá dice, Abraham regresaría a sus padres en paz. En coreano, cuando alguien se muere,
es muy lindo porque nosotros decimos que está regresando a su casa, regresando a sus padres. Aquí cuando dice vendrás a tus padres en paz, se refiere a sus padres de fe. Y se refiere que Abraham iba a regresar y morar con sus padres. ¿Y a dónde están estos padres? Estos padres de fe. Están en el cielo. Están en el paraíso, ¿cierto? Jesucristo le dijo al ladrón, hoy estarás en el paraíso conmigo. Y sí, hay una diferencia entre el paraíso y el cielo. Hay una diferencia entre Hades y el infierno. Hay una diferencia entre la cárcel o una prisión. Cuando decimos celda de prisión, es como a donde uno, alguien mora allí antes de su juicio. Y así es Hades comparado al infierno. La parábola que nos demuestra esto es la parábola del rico y Lázaro. El hombre rico y Lázaro. Leamos Lucas 16. Lucas 16, versículos 22 y 23. Lucas 16, versículos 22 y 23. Leamos versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Los dos vivieron en esta tierra, y después de la muerte llegaron a dos lugares muy diferentes. Lázaro llegó al seno de Abraham, que es el paraíso, pero el hombre rico llegó a Hades, atormentado. Entonces Hades es un lugar de tormento. Lázaro, ¿por qué llegó al paraíso? Y el hombre rico, ¿por qué llegó a Hades? Cuando yo tenga más tiempo, les voy a enseñar acerca de los últimos días y las diferencias entre el cielo y el paraíso, y entre Hades y el infierno. Pero por ahora piensen en el paraíso como si fuera el cielo, y piensen en Hades como si fuera el infierno. Entonces, Lázaro, ¿por qué llegó al paraíso? ¿Por qué llegó al cielo? ¿Porque fue pobre? Entonces todos los pobres que duermen en la calle, en la ciudad, van a llegar al cielo. No. Tenemos que acordarnos que el hombre rico no tiene nombre en esta historia. En cambio, el hombre pobre sí tenía nombre. Claro, el hombre rico me imagino que sí tenía nombre, pero su nombre nunca fue documentado, escrito en la palabra de Dios.
Lázaro, al contrario, su nombre sí fue escrito en el libro de la vida. Entonces, para entrar al paraíso, entrar al cielo, necesitamos tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Esta es la pregunta más importante para nosotros. Digamos que su nombre está escrito en el libro de la muerte y no en el libro de la vida. No va a importar si usted es el presidente o dueño de una compañía. Va a llegar a Hades. Pero si su nombre está escrito en el libro de vida, va a llegar al paraíso. Aún el hombre pobre va a llegar al cielo porque su nombre fue escrito en el libro de la vida. Entonces oro que todos sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Acuérdense que mientras ustedes estén vivos, sus nombres pueden ser borrado de un nombre y escrito en el otro. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. Entonces su nombre va a ser borrado del libro de la muerte y escrito en el libro de la vida. Pero si su nombre está escrito en el libro de la muerte, si no cree en Jesús, no va a tener oportunidad. En esta vida vamos a tener tenemos muchas oportunidades, pero ya cuando uno está muerto, se le acaban las oportunidades. Solo tenemos oportunidades cuando estamos vivos. Por esta razón, vemos que la muerte no es el final. En Hebreos 5:29 vemos que después de la muerte hay juicio. Hay dos clases de personas en esta vida: los que tienen sus nombres en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Y no hay un lugar como neutro. De pronto alguien está pensando, no quiero estar escrito en ningún libro, pero es gran bendición estar escrito en el libro de la vida. Para los que son más ancianos, saben que se está acercando el día de su muerte, pero oro que no sientan ansiedad o preocupación. Porque cuando alguien se muere, nosotros decimos que están regresando a su casa. Mi madre murió el año pasado y realmente yo no lloré. Yo lloré cuando estaba muy enferma y sufriendo, pero cuando ella murió no pude llorar porque yo sabía en mi corazón, tenía esa certidumbre que ella llegó al cielo, porque ella solo vivió su vida en fe. Yo la vi con sus ojos cerrados y nunca había visto una persona con tanta paz. Algunos dicen que el ángel de Dios lo lleva a uno al paraíso. Y mi mamá se veía con tanta paz en ese momento. Leamos de nuevo Lucas 16:22. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y cuando esto pase, vamos a poder decir aleluya. Pero los que
mueren y sus nombres están escritos en el libro de la muerte, no van a ser llevados por los ángeles. Otra clase de personas, no los ángeles van a recoger a estas personas. Hay un programa coreano en la televisión que con su propia plata pagaba por los funerales y entierros de gente pobre que no lo podían pagar. Y él dijo que cuando él veía una persona, un creyente que había muerto, su rostro se veía diferente a los que no eran creyentes. Yo he ido a muchos entierros y cuando cuando un creyente muere, yo veo sus rostros y sienten paz. Pero cuando he ido a un entierro de una persona que no creía en Jesús, se ven atormentados. Cuando nosotros moramos no va a ser el último capítulo de nuestras vidas, pero como Dios le prometió a Abraham, vamos a regresar a nuestros padres de fe. Número 6. Vamos a llegar al reino de los cielos a través de la gracia de Dios. ¿Cómo llegamos al cielo? A través de la gracia de Dios. Cuando Dios hizo este pacto de la antorcha con Abraham, dividió al sacrificio en dos. Abraham dividió el sacrificio en dos. Porque era importante pasar por estos dos sacrificios, estos dos pedazos de animal, para que este pacto fuera completo. Esa era la tradición de los israelitas en ese tiempo. La antorcha de fuego que vemos en el versículo 17 representa la presencia de Dios. Y en ese tiempo el sacrificio fue dividido en dos porque las dos personas que estaban haciendo este pacto tenían que pasar por este sacrificio. Y vemos acá en el versículo 17 que fue la antorcha del fuego que pasaba. Leamos el versículo 17, Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces Abraham no pasó entre los animales divididos. Fue la antorcha de fuego, o sea, solo Dios pasó entre los animales divididos. La tradición es que los dos testigos pasen entre los animales divididos para que sea establecido el pacto. ¿Y por qué? Porque ellos decían que si uno de los dos testigos rompen este pacto, su cuerpo va a ser roto, dividido como el sacrificio. Esa era la tradición. Pero vemos que los dos testigos de este pacto no pasaron entre los animales, solo Dios. Solo la antorcha de fuego. ¿Y qué nos enseña esto? Que es un pacto unilateral. Que solo Dios
va a ser el que cumple este pacto. Entonces es un pacto individual, unilateral. No importa la opinión de Abraham. Abraham no pasó entre los animales, solo Dios. O sea, Dios individualmente, él tomó responsabilidad por ese pacto. Cuando el hombre entra en este pacto, no tiene el poder de cumplir este pacto. ¿Por qué? Nosotros siempre estamos cambiando de opinión, ¿cierto? Un día sentimos amor por Dios, sentimos fe y el otro día no. Entonces, si nosotros pasamos entre estos animales divididos, vamos a ser divididos como el sacrificio. Por eso Dios fue el único que pasó entre los animales. Y para Dios darnos la tierra de Canaán, ¿Él lo hace de acuerdo a nuestras obras? No, solo importa que creamos en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo es el único requisito. Si fuera por nuestras obras, creo que nadie va a poder entrar al reino de los cielos. Si fuera por nuestras obras. Entonces, en el versículo 17, cuando vemos que solo la antorcha de fuego, solo la presencia de Dios pasó entre los animales divididos, nos demuestra que Dios es el que va a cumplir este pacto. Nosotros no tenemos control sobre este pacto. Si alguien quiere viajar a Corea, ¿va a poder caminar a Corea? ¿Va a poder caminar encima del Océano Pacífico? No. Tiene que ir en avión, ¿cierto? Y es lo mismo, nosotros no podemos caminar al cielo con nuestras obras, nuestras fuerzas. Necesitamos que Jesús nos cargue. Si está dentro del avión, va a llegar a Corea. Si usted está dentro de Jesús, va a poder entrar al cielo. Nunca va a depender de sus obras, nunca. Aún los pastores cambiamos de opinión, de pensamientos, de emociones. Aún Pablo decía que él era el peor de los enemigos. Sin embargo, él tenía esa garantía, esa seguridad que iba a entrar al reino de los cielos. Leamos Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 18. Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Sí? Y me preservará. ¿Y quién hará esto? El Señor. El Señor nos librará. El Señor nos preservará de toda obra mala. Me va a salvar para yo poder entrar al reino de los cielos. No por sus obras, no porque usted piensa que sea una persona buena o justa. No, es solo a través de Jesucristo. Amén. Si Abraham hubiera pasado entre esos sacrificios, entre esos animales divididos, él hubiera muerto. Dios, al pasar el tiempo, también le prometió un hijo y le dijo que esperara, pero Abraham no esperó.
Sarai le dijo a Abraham que durmiera con su sirvienta. Abraham debió haber dicho que no. Pero al contrario, tuvo a Ismael. En ese momento hubiera muerto inmediatamente si él hubiera pasado entre esos animales divididos. Abraham fue como nosotros. Su fe tenía días buenos, días malos, como nosotros. Este pacto nos deja entrar al reino de los cielos a través de la gracia de Dios. Número 7. Oh, no hay número 7. Terminaremos con oración. 살아계신 주님 감사합니다. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. Es a través de esta palabra que nos has dado que aprendimos que en el proceso de Dios crear este pacto con Abraham, nos enseñas tanto acerca del cielo, de tu promesa. Nosotros no podemos entrar al reino de los cielos a través de nuestras obras, sino sobre Jesucristo. Eres tú quien cumples este pacto, no nosotros. Entonces ayúdanos a tener fe en ti por todas nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 자, 우리 382장 Cantemos el himno 382. 오늘은 사실 그 야외에서 예배를 드리고 있는데 Hoy íbamos a tener nuestro servicio en el parque, pero hizo mucho frío y entonces lo íbamos a hacer la próxima semana, pero va a haber una carrera. Entonces lo vamos a hacer en 2 semanas. Vamos a ir al parque en 2 semanas. Oro que podamos seguir dedicando nuestra iglesia para las obras de Dios.
gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, la presencia, llenura, comunión y obras del Espíritu Santo esté sobre los que quieren morar en Cristo para entrar al reino de los cielos, sobre las cabezas de los miembros de esta congregación, sus hijos, sus negocios, hogares, sus naciones y esta nación, por siempre y para siempre. Amén.